Es la directora de Sephora, el organismo que pidió la desclasificación de esos audios, de esa denuncia que pasaba entre el buque que estaba viendo esas luces que salían del mar y la Prefectura Naval Argentina. Bienvenida, Andrea, a ¿Cómo Club estás, 7? Andrea? Un placer enorme. Perfecto. Ahora sí. ¿Cómo estás, Andrea? Un placer gigante. Estuviste en el medio de la desclasificación de la estos... directora de Sephora, que es Claro. quien pide esta desclasificación, ¿no? Así es, sí, la verdad es que estamos muy contentos porque la prefectura, que es el organismo que hizo toda la toma de datos testimoniales y son los audios que dieron a la luz, era un organismo que nosotros siempre que pedíamos desclasificar documentos, porque tienen varios casos de intervención de estos fenómenos, es la primera vez que logramos vencer esa resistencia y por primera vez accedemos de este organismo a documentos de testimoniales de un hecho que impactó mucho el año pasado. Andrea, uno está más acostumbrado a encontrarse con que pilotos de aeronaves, de líneas comerciales y demás reporten que ven luces u objetos en el cielo, que no los están detectando los radares y demás, pero un hecho como este que salen del mar no es tan frecuente, ¿o sí y nosotros no nos enteramos? Bueno, la respuesta es sí y nosotros nos enteramos poco. En el público en general me refiero, porque los investigadores estamos muy involucrados en lo que se denominan eventos transmedios, estos eventos que vuelan en nuestra atmósfera, salen y reingresan de ella por cualquier lugar, que se llaman lugares no vectorizados, y se meten debajo del agua, no solo en el océano, como en este caso, sino también en ríos, lagunas. Nosotros acá en Victoria, desde el año 91, venimos en Entre Ríos, me refiero, hay una laguna, la Laguna del Pescado, que venimos referenciando, que es la investigación que hizo mi mamá desde el principio, con eventos que salían y entraban como nada del agua, que se siguen reportando hasta el día de hoy. Entonces, para nosotros es muy focalizado ese estudio. Claro. Vamos a contarle a la gente que Andrea, junto a su mamá, fundaron el Museo del OVNI, que es el único en Latinoamérica, el único museo donde hay realmente, es el testamento que es visible, y aparte hace una visita al Museo del OVNI que te sorprendés realmente, porque aprendés un montón de cosas y lo ves, aparte, no es que te lo cuentan. Vos ves las imágenes, ves las recreaciones que están hechas, y es un trabajo maravilloso. ¿Cuántos años ya llevan, Andrea, con esto? Bueno, mamá desde el año 1968 y yo siendo más chica, digamos, desde la década, fines de los 70, principios de los 80, y ya con mucha fuerza. A partir del año 91, con los eventos de Victoria, nosotros nos volcamos de lleno a buscar respuestas en la ciencia, y hoy estamos muy contentos que podemos tener un ida y vuelta con universidades, organismos. La gente ayer me pasó algo muy curioso con un científico que venía bastante escéptico y me dijo, no pensé que había tal trasfondo. Bueno, este es el punto hoy. Esto tiene un trasfondo científico, tecnológico, que ya excede el tabú de si es extraterrestre o son desarrollo de las potencias. Hay otro concepto de mirada sobre estos usos, ¿no? O estas experiencias. Y vos como investigadora, ¿qué mirada tenés sobre estos hechos? Porque hay como mucho mito como alrededor, y también, ¿no? Como que están saliendo mucho más a la luz. Y hay temores, y decís, ¿qué nos están observando? ¿Qué viven abajo del agua? Entran y salen, toman muestras y se vuelven a sus galaxias o a sus planetas. Perdón que hable así, pero creo que muchos se están preguntando en este momento, desde sus casas, o desde mientras van manejando, ¿qué onda? Y también otra pregunta es si ahora se están viendo más que antes, o se están dejando ver más que antes, o es que estamos despertando desde ese lugar y los estamos viendo porque estamos en otra vibración. Sí, hay varias cuestiones que tienen que ver con lo que ustedes preguntan, que son realidades. Hoy el hecho de que hay muchos gobiernos que investigan estos fenómenos desde
es el justo lugar donde se investiga, no determinar que hay cosas que vuelan que no se pueden establecer el origen y hay que indagarlos. Sí. En principio por dos cosas: por seguridad en las operaciones de tránsito aéreo y en las cuestiones de soberanía. En nuestros países tenemos una mirada más tranqui, en los países desarrollados son amenazas avanzadas tecnológicas. Piensen que estos eventos, si ustedes lo saben bien, vuelan sobre aeropuertos, centrales eléctricas, Sí. nucleares, en lugares de operaciones militares. Bueno, esto es una mirada. Y la otra es el desarrollo tecnológico que presentan estos eventos. Hoy se evalúan con una escala que se llama de observables, que replica variables que no se pueden explicar tan fácilmente con tecnología convencional, y que habla de velocidades inauditas, como la velocidad hipersónica, 30.000, 40.000 kilómetros por hora. Wow. Estas cuestiones transmedia que les mencionaba, no hay forma hoy de explicarlo con un evento convencional, mucho menos si nos remontamos al pasado, donde ya se denunciaban estas condiciones. Me refiero a décadas como los 60, los 70. Entonces, eso es una mirada. Y por otro lado, el hecho de que la gente está perdiendo el miedo, porque ante el reconocimiento institucional de indagarlos, la gente pierde el miedo al tabú del que dirán y empieza a expresarse y a contar sus experiencias. Y esto fue muy bueno. Y después, en la investigación, hay que aprender a separar qué es de lo que no es. Y esto también va en parte por los que investigamos el fenómeno. Miren, les voy a contar un hecho. Nosotros, con esta noticia que salió sobre la desclasificación de los documentos, en realidad no estamos tomando una posición respecto a qué fue lo que vieron los testigos. Lo que estamos tomando es una posición de conocer, vía el acceso a la información pública, las indagatorias. Bien. Y ahí hay muchos que salen a decir, fue esto, no fue esto, decimos que es el otro. No decimos nada, hay que indagar. ¿Por qué? Porque hoy hay tecnología innovadora, la más importante que confunde y mucho son los Starlink, que van cambiando todo tipo de movimiento en el espacio, y esto también confunde mucho. Y a gente como pilotos, imagínense a un transeúnte normal o a un Claro. ciudadano de a pie. Entonces hay que ir tomando también más profundidad en el análisis, y esa es la responsabilidad que nos viene de ahora en más, ¿no? Claro. Bien. En este caso es como podríamos desechar la teoría del Starlink porque son 8 luces las que están viendo, no un solo satélite que pasa y que nos podría confundir, ¿o no? Bueno, no es tan así. Ajá. Si vos lees profundamente las testimoniales, Sí. hay una palabra que hace de que el caso se mantenga abierto, que es en lo inaudito, en lo extraordinario. Los testigos, el primer oficial y el segundo del buque San Matías, Sí. afirma haber visto salir las luces del agua. Sí. Esa afirmación complica la identificación de los Starlink. Por Claro. más que hoy confunde mucho el tema de los Starlink. Si vos me preguntás a mí, yo no tuve la oportunidad de entrevistar directamente a los testigos, me estoy guiando por los documentos. Bien. Yo tendría que profundizar a qué él llama, él afirmo haber visto salir las 8 luces del agua, porque después cuando vos terminás explorando más profundamente el documento, queda más vago, porque empieza a hablar de que iban y venían y que se ponían y prendía arriba, prendía abajo. Bueno, eso ya es más asociado al avistamiento de Starlink. Entonces, ese es el detalle profundo que hay que empezar con la investigación, porque muchas veces nosotros, por la emoción o por no tener claro el punto cardinal visible, cómo se esconde el sol, por dónde, qué pasa con los Starlink cuando le da el brillo en el horizonte, son muchas cosas que técnicamente hay que indagar y que llevan a hacer a veces afirmaciones apresuradas. Pero lo interesante es tomar testimonio, ¿no? Andrea, ¿y por qué piden la desclasificación de estos documentos un año después? ¿Qué pasa en todo esto? No, un año después lo logramos. La pedimos enseguida, la desclasificación. Mirá. Y cuando nosotros la obtuvimos, que ya son varios meses, lo que hacemos es indagar que todos los elementos que están en el documento lleva una revisión antes de ponerlo a la luz pública. Claro. Sí. Lleva la revisión de tratar de contactar a los testigos, a todos los intervinientes, constatar con el organismo que dice el documento que intervino, que haya intervenido. Nosotros venimos trabajando
con consultas con la prefectura, con distintos ámbitos de la pesca, y cuando tuvimos certeza que lo que decía la testimonial coincidía con eso, con lo que los testigos habían afirmado, lamentablemente no pudimos llegar en forma directa al testigo, que era nuestro interés, porque se preserva la identidad en la declaratoria y nosotros somos muy respetuosos de eso. Entonces, cuando agotamos las instancias de búsqueda y decidimos ponerlo a la luz pública. Lo tenemos a Nico Moll también, que se suma a la mesa y te quiere hacer una consulta. Andrea. Hola Andrea, ¿cómo estás? Buen mediodía para vos. Hola Nico, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Consultarte sobre la actualización de la información que se obtiene diariamente sobre los ovnis, sobre estos objetos voladores no identificados, y si hay algún dato que a ustedes les llame la atención en esto que creo yo se va actualizando, y sobre todo ahora, ¿no? Con los avistajes, y sobre todo ahora también con el uso de los teléfonos móviles, y más datos para poder analizar, ¿no? O sea, tener una base de datos importante. Pero ¿qué es lo que más te llama la atención a la hora de analizar estos datos? Bueno, estos conceptos transmedio para mí son hoy un eje fundamental de diferenciación con cualquier otra cosa conocida, por eso le prestamos mucha atención. El tema del recupero, y buscamos muchos casos donde supuestamente hay accidentes de estos eventos y tratar de recuperar los materiales. Nosotros nos dedicamos a hacer estudios isotópicos, porque es lo que nos permite avanzar en fundamentar anomalías, en principio, extrañezas asociadas a avistamientos extraños. Y estamos muy focalizados también ahora en lo que es el estudio de los experimentadores, que son personas que están en cercanía del evento o han estado interactuando con estos eventos y presentan mucha información a partir de sus historias clínicas, ya no solo de su relato. Está muy avanzado y trabajamos mucho a nivel internacional con científicos muy prestigiosos como Gary Nolan, Jacques Vallée, por mencionar algunos, ¿no? Y aparte trabajan que con... están involucrados ya en esto. Andrea, ¿es cierto que trabajan con la NASA, con el Pentágono? ¿Han tenido contactos? Sí, de hecho pertenezco a una organización internacional que se llama ICER, International Coalition Extraterrestrial Research, que trabaja con la iniciativa de poner en agenda en Naciones Unidas el hecho de esto de los UAP o FANI, que es como hoy se los mira. Y de hecho en un ratito tengo una entrevista con Luis Elizondo, que es parte de un grupo de consulta permanente junto con Christopher Mellon, que si ustedes lo googlean van a ver que son los máximos responsables en la gran apertura que hay a nivel internacional, ¿no? Wow. Volviendo a lo que preguntaba Nico, ¿hay algún lugar en donde uno pueda consultar la cantidad de avistamientos que se dan o se producen por día? Porque hay mucha gente que reporta luces o que reporta ya ver la nave o el objeto, no sé cómo decirlo, en el cielo, y hay algunos registros en video que logran captar con sus celulares. Sí, comúnmente, bueno, nosotros llevamos una estadística interna que es de descarte, también tiene procesos de descarte con filtros, que es, cuando nos llega una denuncia hacemos una consulta con todos los programas satelitales, con los programas de vuelos convencionales, se rastrean, hay mucha confusión en muchas cuestiones con... Una de las cosas que más se confunden son los faroles de los boliches que hacen círculos en el cielo, o el paso de los Starlink o la Estación Espacial Internacional o la China, son un montón. Todo eso se revisa y termina haciéndose una base de datos que tiene que ver con anomalías, con esta escala, con este protocolo de observables. En ese marco está cambiando a nivel internacional todo lo que es identificable con lo que no lo es, y esto es muy sano porque nos permite adentrarnos de lleno a esto. Hay organizaciones como el MUFON que tiene un mapeo muy preciso sobre esto, nosotros lo consultamos mucho, y nosotros ahora que formamos un organismo que se llama ALAS, América Latina para Aeroespacios Seguros, que preside Pablo Ducó, que es un piloto en actividad. Estamos trabajando en elaborar estas estadísticas de ese lugar para ya ponerlas al aire y que todo el mundo pueda hacer consultas sobre estos datos. La verdad, qué interesante. Es súper interesante. Totalmente. Para Karina, porque estaba muy emocionada con el tema, y ella tiene ganas de ver, de poder tener un encuentro con ovnis y demás, y dice que ella va a lugares pero que no sucede, no logra los avistamientos. ¿Hay
uno tiene que estar preparado, como decía Juanjo, que él estuvo en ERC, En el Cerro Alfa. en el Cerro Alfa, en Capilla del Monte, y logró verlo. Y había otra gente que no. Las cámaras no las tomaban. cámaras no registraban eso. ¿Qué pasa? ¿Es que uno no está preparado para eso? ¿No todos estamos preparados para los avistamientos? No, en mi visión es absolutamente fortuito ese tipo de avistamiento. Hay gente que es la que estamos estudiando, que son los experimentadores, que después de una experiencia muy de fondo tienen como interacción más permanente y asidua, por eso es el interés de investigación, que tendrían ese vínculo, que es un tema súper complejo y que se diferencia mucho de las personas que nos llegan cientos de mensajes o de relatos de gente que está durmiendo y a las 3 de la mañana y son muy precisos, se le aparece la figura y no, bueno, esto estamos hablando de otra cosa, gente que puede constatar, evidenciar con sus historias clínicas, muchos elementos, que hay una interacción con algo físico impactante. Pero es, en mi visión, por lo que vamos viendo, es absolutamente fortuito. Hay gente que tiene más predisposición para ver porque tiene mayor nivel de atención. Nosotros lo vemos cuando hacemos los alerta ovnis, cuando uno está acostumbrado a ver el cielo, tiene más desarrollada la vista perimetral. Estos eventos son rapidísimos. Cuando por ahí uno lo ve, el otro estaba mirando para el otro costado y no llega a verlo. Son muchos factores que intervienen. Pero yo le diría a Karina que tenga paciencia, que si tiene vocación de ver el cielo, que en algún momento le va a pasar. Hay horarios que son muy interesantes. Hoy hay muchas denuncias estadísticamente a partir de las 9:30, 10 de la noche, pero hay que saber separar porque también confunden el paso de los Starlink, que parecieran hacer movimientos extraordinarios. Y hay un horario que es muy interesante entre las 2 y 4 de la mañana, que es muy difícil explicar movimiento satelital porque nuestro cono, nuestro hemisferio está en el cono de sombra, digamos, así que es muy difícil que el sol impacte los rayos en los paneles. Vos sabés que pensaba, Andrea, que también antes de la digitalización y toda esta cuestión de las cámaras y demás, antes la parte analógica, hay una historia muy interesante que es toda la gente que tiene avistamientos o que ha sido abducida por algún objeto volador no identificado. De hecho, me han contado algunas historias relacionadas con este tipo de cuestiones, que han, por ejemplo, sido abducidos en Buenos Aires y terminaron en México, el vehículo viajando en México. Entonces, en una cuestión de líneas de tiempo, hablar también de la cuestión de la cuántica, ¿no? Porque nosotros estamos en un plano 2D, ellos por ahí viven en otra realidad, en otros planos. Entonces, digo, ¿qué garantías pensaba mientras vos te escuchaba? ¿Qué garantías hay para aquellos que quieran por ahí contarnos contarnos esa experiencia, digamos, qué garantías de que, bueno, que no pasen por un proceso, digamos, de estudios y demás, que, bueno, lo van a tener, viste, también es eso, ¿no? Hay mucha gente que tal vez ha vivido experiencias muy cercanas y no las cuenta por las consecuencias. Beto Casero ha contado que iba con Marcela Tauro en un auto y que fueron abducidos. Siempre lo cuenta. Es muy conocida la historia, sí. Mira, en principio es una muy buena pregunta. Nosotros todos esos casos los trabajamos con un grupo de especialistas médicos que están muy entrenados y especializados, aparte en ese tipo de casos, que encabeza el doctor Berlanda, y él es psiquiatra, pero está especializado justamente en este tipo de experiencias. Hay una cuestión médica que hay que respetar y atender, porque más allá de si tuvo encuentro con extraterrestre o es un estado alterado de conciencia producto de una esquizofrenia, hay una cuestión médica para atender. Eso por un lado. Y hay muchas desprolijidades en ese sentido, porque hay gente que no tiene el más mínimo conocimiento médico clínico y interviene sobre personas que le destruyen la cabeza y la vida. Esto es muy importante para mí dejarlo como mensaje. Bien. Y segundo, nosotros respetamos mucho el anonimato de esas personas que intervienen sobre estas cuestiones. Se mantiene, los experimentadores comúnmente no solo viven experiencias, sino que manejan información que se convierte en de suma importancia, trascendental, te diría, y el anonimato es una de las cuestiones más preservables en este tipo de experiencias. Y por otro lado, hemos sido testigos de cómo gente que ha vivido experiencias que son de por sí traumáticas, como las que estamos narrando, han sido muy manipuladas en la exposición pública
y eso termina siendo también muy de impacto negativo para las investigaciones, y eso hace que la gente no se anime a contar, a acercarse para ver qué hay por detrás de estas experiencias. Andrea, la verdad, infinitas gracias por este ratito que nos diste acá en Club 7 en Neuquén. Tengo el placer de conocerte. Más información, ¿dónde te pueden seguir? Bueno, en cualquiera de mis redes sociales, como Andrea Simondini, @ numeral Andrea Simondini, y si no, en mi email, que es asimondini@gmail.com o museodelomni@gmail.com. Así que con gusto los voy a leer y a responder. Muchísimas gracias. Y quiero destacar, Andrea, todo tu trabajo, toda tu hospitalidad. Cuando estuve en el Museo del OVNI no lo podía creer, todas las cosas que vi y todo lo que sabés, y aparte desde un lugar más científico y presidiendo la Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Sephora, te felicitamos y te agradecemos mucho este ratito. No, muchas gracias, fue un gusto conocerte personalmente, y bueno, estas son las cosas lindas que te dan estas cuestiones, y espero ir allá y conocerlos a todos en Neuquén. Estamos planificando hacer una gira por esa zona, así que en cualquier momento los visito. Nos encantaría. Contanos que vas a ser muy bienvenida. Un beso gigante. Bueno, cómo no. Hasta pronto, Andrea. Hasta prontito. Seguimos acá en Club era 7. Andrea Pérez Simondini, la presidenta de Sephora y propietaria del primer museo del OVNI de Latinoamérica. Hacemos una tanda y enseguida llega el semáforo de las noticias.